Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, con su servidor como presidente, con este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a un jurista de la más alta talla, Néstor Caferata. Y hoy nos acompaña un extraordinario jurista también, amigo, el doctor Mario Peña Chacón de Costa Rica. Mario, pues bienvenido. Te hemos designado plenariamente miembro honorario de la Academia. Qué bueno que participas en este gran homenaje sabiendo el aprecio y que tienes y el cariño con Néstor, y ahora, pues sobre todo lo que has demostrado también hacia la academia, que te lo agradecemos, y bienvenido. Muchísimas gracias, José de Jesús. Es un privilegio estar en este foro homenajeando al queridísimo amigo Néstor, y formar parte de la academia será todo un privilegio. Gracias. El doctor Mario Peña Chacón es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica y magíster en Legislación Ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional. Consultor senior del Sistema Nacional, del Sistema de Naciones Unidas, de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica, organismos paraestatales como UIC, agencias de cooperación, entre otros muchos. Profesor de posgrado en Derecho del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, de la prestigiosa Universidad de Costa Rica, y de su Facultad de Derecho, coordinador de la Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, autor de más de 100 artículos sobre el tema, es decir, en Derecho Ambiental, miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y corresponsal nacional del Centre International Droit comparado, del CICDE, y es donde hoy en día se integra como nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es un gusto estar en esta disertación por parte de Mario con el tema progresividad y no regresión ambiental. Y bueno, Mario, vamos a iniciar con tu disertación. Primeramente, ¿cuál es el contenido de los principios de progresividad y no regresión, sobre todo analizando a profundidad el derecho ambiental? Muchas gracias, José de Jesús. Como te decía, sumamente contento. Realmente es un placer, es un privilegio poder compartir con ustedes algo de la poca experiencia que tiene uno en esta materia. Ok, para hablar de los principios de progresividad y no regresión, primero tenemos que irnos de lo general a lo específico, ¿verdad? Y tomando en cuenta las enseñanzas del maestro Caferata, por supuesto, y también la línea que ha venido trazando desde Argentina junto con otros grandes maestros como el profesor Lorenzetti. Primero sería importante tener claro, ¿verdad? Y este fue precisamente el tema que nos expuso Néstor en su exposición. Algunos elementos básicos que debemos considerar respecto a lo que son los principios y para qué sirven, ¿verdad? Para luego entrarle de lleno a los principios emergentes de progresividad y no regresión. De acuerdo a lo que nos ha contado y ha escrito el profesor Caferata, los principios y los valores son normas jurídicas enciables o normas jurídicas prima facie. Néstor escribe que son juicios estimativos de valor. Los principios son guías de conducta que nos indican el camino que debemos seguir, mientras que los valores son los fines, las metas. Y ya sabemos que los fines y las metas de nuestro querido derecho ambiental es el de garantizar el desarrollo sostenible, el de garantizar ese desarrollo sustentable, mejorar la calidad de vida, superar o ir en progreso con relación a la protección de la biodiversidad. El profesor Preo nos dice que el fin último del derecho ambiental sería algo así como proteger más y contaminar menos. Los fines serían aquellos que nos atraen, como el canto de la sirena, dice el profesor Caferata, mientras que los principios nos señalan, nos iluminan el camino. Mientras que los principios son las ventanas por donde respira el ordenamiento jurídico. Yo siempre le digo a mis estudiantes que si el derecho fuera un edificio jurídico, los cimientos, muchas veces invisibles, pero otras veces bastante visibles, son precisamente los principios generales del derecho. Si el derecho fuera un río, el lecho serían por donde transcurre o fluye el río jurídico, serían precisamente los principios. Y es que, de acuerdo a la doctrina
clásica y ahora la más moderna, por supuesto, los principios generales del derecho tienen una función integrativa. O sea, nos van a ayudar a llenar todas esas lagunas jurídicas que tienen el ordenamiento jurídico como un sistema que es, ya sea a través de las lagunas en las fuentes escritas o lagunas que vamos a encontrar dentro de las fuentes no escritas. Precisamente las fuentes no escritas del ordenamiento jurídico nos van a ayudar en esa función integrativa. Y ahí podemos ver el rol importante que tienen los principios generales del derecho, que también tienen un rol interpretativo. O sea, nos van a ayudar a entender la ratio essendi de las normas jurídicas, en este caso de las normas jurídicas ambientales. Los principios también nos van a ayudar a delimitar el contenido y los alcances de las distintas reglas y normas jurídicas. Los que hemos tenido la oportunidad de redactar normas jurídicas en algún momento de nuestra carrera, tenemos bastante claro que en materia ambiental, a la hora de redactar una norma jurídica, ya sea de rango legal o de rango reglamentario, los principios son fundamentales. Toda norma jurídica se funda precisamente en los principios generales del derecho. Pero más recientemente, estos principios generales ya no solo tienen esta función interpretativa, integrativa o delimitativa, sino que también ahora tienen una función muy importante a la hora de aplicar las normas jurídicas. Hoy por hoy, los jueces de todo rango, desde el juez constitucional, los altos jueces, los jueces inferiores, están resolviendo los asuntos ambientales a través de los principios generales del derecho ambiental. A tal punto que varias cortes de la región han elevado incluso los principios del derecho ambiental a rango constitucional. Y al elevarlo a rango constitucional, las cortes les han otorgado o les han dado el rango o el estatus de parámetros de constitucionalidad, de parámetros de inconvencionalidad, por lo que vamos a encontrar una serie de normas jurídicas que se han venido promulgando en los últimos años que han sido declaradas inconstitucionales o inconvencionales precisamente por violentar algún principio general del derecho, entre ellos los principios, por supuesto, de progresividad y no regresión. De esta forma, tal vez para recapitular esto, los jueces utilizan los principios generales hoy por hoy, ya no solo para interpretar, sino para resolver los casos. Los aplican de manera directa. El legislador utiliza los principios generales para crear y proyectar nuevas normas jurídicas. Los juristas utilizan los principios generales para pensar, mientras que los operadores jurídicos, que al final de cuentas somos todos nosotros, utilizamos los principios generales del derecho para actuar. Y ante esta hiperinflación que nos hablaba Néstor en su charla sobre los principios del derecho, ¿verdad? Donde tenemos recopilaciones incluso a nivel de cortes regionales de más de 98 principios, sería posible empezar a catalogar los principios para fines meramente académicos en materia ambiental en principios estructurales, principios funcionales y principios sectorales. Yo incluiría dentro de los principios funcionales a los principios de progresividad y no regresión, junto con el principio preventivo, el principio precautorio, el principio indubio pro natura o pro natura, el principio contaminador pagador, el principio de reparación integral del ambiente. Y es que los principios de progresividad y no regresión, junto con algunos otros principios de reciente data, podríamos catalogarlos como principios emergentes. Y yo digo que los principios emergentes del derecho ambiental actualmente son los principios de progresividad y no regresión, indubio pro natura y el principio de transparencia y de rendición de cuentas. Por ejemplo, los principios de progresividad y no regresión y transparencia y rendición de cuentas como principios emergentes aparecen ya en un instrumento internacional de derechos humanos y medio ambiente vinculante, como lo es el Acuerdo de Escazú. También lo vamos a encontrar en declaraciones de soft law de reciente data, como lo son la declaración de UICN sobre Estado de Derecho en materia ambiental del año 2016 y la declaración de justicia hídrica de Brasilia del Foro Mundial del Agua del 2019, si no me equivoco.
Estos serían entonces los nuevos principios o los principios emergentes del derecho ambiental. Ahora, entrémosle de lleno a los principios de progresividad y no regresión. Son, por decirlo así, dos caras de una misma moneda. Yo los catalogo como dos hermanos siameses. Mientras el principio de progresividad conlleva una obligación positiva o una obligación de hacer, el principio de no regresión implica o conlleva una obligación negativa o de no hacer. Lo que sí tenemos que tener absolutamente claro es que ese par de principios, como les decía, son hermanos siameses. Por lo tanto, su aplicación debe ser conjunta y sinérgica. Y esto me parece que lo tuvieron muy claro los redactores del Acuerdo de Escazú, cuando los incluyen de manera conjunta en un mismo inciso dentro del catálogo de principios del Acuerdo de Escazú. Aquí vale la pena siempre tomar en consideración los aportes de los grandes juristas. Este principio de no regresión, especialmente y el de progresividad, han sido ampliamente desarrollados por el profesor Michel Prieur de la Universidad de Limoges, a quien podríamos catalogar como el padre del principio de no regresión, tanto a nivel continental europeo como en América Latina y el Caribe, por la repercusión que ha tenido sus trabajos en nuestros países. Prieur nos decía, antes del Acuerdo de Escazú, que este principio se le podía conocer al principio de no regresión, porque primero vamos a desarrollar no regresión y luego el de progresividad. Específicamente sobre no regresión vamos a encontrar las siguientes nomenclaturas de este principio en doctrina. Ahora parece que ya todo se uniformó luego del Acuerdo de Escazú y hoy por hoy deberíamos hablar del principio de no regresión bajo esa denominación, pero lo vamos a encontrar en algunas sentencias como principio de no regresividad, como principio de irreversibilidad o principio de no retorno. Los brasileños utilizan acuñaron la frase o el nombre prohibición de retroceso, que me parece muy, muy acertada, principio de prohibición del retroceso. Cláusula de intangibilidad también sería otra de esas denominaciones, o efecto trinquete. Como les decía, a partir del Acuerdo de Escazú, pareciera que deberíamos hablar específicamente de no regresión. Estos principios, tanto progresividad y no regresión, aplican sobre políticas públicas que los estados tienen que implementar, sobre las normas jurídicas de cualquier rango que los estados, a través de la potestad normativa del poder legislativo o la potestad normativa del poder ejecutivo, van a implementar en materia ambiental, y también aplica en materia de jurisprudencia o de líneas jurisprudenciales. Entonces podríamos hablar estrictamente de que existen regresiones en materia política, podrían existir regresiones en materia normativa e incluso a nivel jurisprudencial. Y es que el principio de no regresión se opone a la involución del derecho ambiental, a eso que hemos denominado en algunos trabajos cangrejismo jurídico, ¿verdad? Sabemos que los cangrejos, la gente dice que caminan hacia atrás, pero bueno, realmente caminan de lado. Bueno, la idea es esa, la de la involución, la prohibición de caminar hacia atrás en esta materia. El principio de no regresión podríamos definirlo, su núcleo duro, su contenido, sería básicamente una prohibición de parte de los estados de emitir políticas, normativas y jurisprudencia que modifique o impliquen retroceder respecto a los niveles de protección ambiental alcanzados con anterioridad. O sea, cada nueva política que se implemente, toda norma jurídica que se promulgue y toda nueva línea jurisprudencial que se emita, no debería ni podría empeorar la situación de los derechos ambientales preexistentes en cuanto a su alcance, amplitud y efectividad. Podríamos decir que el principio de no regresión implica una especie de derecho adquirido que pertenece a las generaciones actuales y a las generaciones futuras. Y ese derecho adquirido conlleva la obligación, o el derecho más bien, a mantener el nivel de protección ambiental alcanzado hasta el momento.
Dice la amiga, la jurista chilena Verónica Delgado, que este principio de no regresión es poderoso y es revolucionario. Es poderoso porque representa un gran obstáculo para la degradación del ambiente a través de las normas jurídicas y le impone a la generación, les otorga esta especie de derecho adquirido al menos a obtener y gozar del mismo nivel de protección ambiental del cual gozamos las generaciones actuales. Y sería revolucionario porque viene a romper una de esas reglas básicas que nos enseñaron en las distintas escuelas de derecho, que es que la ley posterior viene a derogar a la ley antigua. ¿Cómo justificamos entonces la existencia del principio de no regresión? De acuerdo al profesor Pierre, cada regresión del derecho ambiental que se decida hoy constituiría una vulneración de los derechos de las generaciones futuras. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. Es una especie, como les decía, de derecho adquirido, garantía de derecho adquirido a favor de las generaciones futuras. Y es que si el derecho ambiental es un derecho finalista, que busca la protección de la vida, de la salud, del equilibrio ecológico, que tiene como destinatarios de protección a las generaciones presentes, a las generaciones futuras y a las demás especies con las que compartimos el planeta, el derecho ambiental únicamente podría ser efectivo cuando las modificaciones que le afecten impliquen un medio ambiente mejor y no peor que el anterior. Ok. Mario, perdón, en este sentido, ya que tú desde profundizas en relación a estos principios como es la progresividad y no regresión tan importantes en materia ambiental, ¿cuáles son las fórmulas para su reconocimiento, Mario? Ok, déjame nada más entrar perfecto. a la finalidad y a las limitaciones que tienen los principios de progresividad y no regresión, y luego, si te parece, le damos la justificación a partir de las distintas fuentes a nivel mundial que le dan sustento al principio. ¿Te parece? Perfecto, Mario, adelante, por favor. Ok. La finalidad del principio de no regresión es evitar toda supresión normativa, política o la reducción de estas exigencias por intereses que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental. Esto que la Corte colombiana denomina interés superior ambiental. Si en materia de familia trabajamos con el interés superior del menor, en materia ambiental deberíamos trabajar con los conceptos interés público ambiental o al menos interés superior ambiental. Lo que se busca es asegurar un nivel de protección ambiental que ya alcanzamos, este nivel sea respetado, no disminuido, más bien incrementado. De esta manera podríamos asegurar las condiciones ambientales aptas para las generaciones futuras, tanto de humanos como de no humanos. Este principio conlleva una limitación a la potestad normativa del Estado, ¿verdad? Y esta potestad normativa, como dijimos, podría ser la potestad normativa legislativa o la potestad normativa ejecutiva, por lo que inhibe al Poder Ejecutivo o al Legislativo derogar, reducir, relajar, desaplicar, flexibilizar la normativa ambiental y los derechos ambientales. Esto como una especie de garantía de mantenimiento del nivel de protección actual que hemos adquirido. Por lo tanto, el principio de no regresión conlleva una obligación al Estado de no dar un paso hacia atrás. Y es que deberíamos hacernos una pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo una norma jurídica entonces es regresiva? Para esto, hace algunos años creamos un test en algunos trabajos de mi autoría, creé una especie de test de regresividad. Así como existen los test de proporcionalidad o de razonabilidad, también debería existir un test de regresividad. Una norma sería regresiva cuando conlleve modificaciones, o sea, la norma posterior conlleve modificaciones que limiten, serían, cuando la norma, más bien hagámoslo así, a la hora de comparar la norma anterior y la norma posterior, ¿verdad? Haciendo ese análisis, ese test de protección, la norma sería regresiva en la medida que la nueva norma
derogue, limite, restrinja, reduzca, relaje o flexibilice el nivel de protección alcanzado previamente con la norma anterior. Eso sí, José Jesús, es importante que tengamos claro que no toda modificación, limitación o reducción de la normativa conlleva una violación del principio de no regresión, porque toda modificación o relajamiento o flexibilización que cuente con un respaldo técnico y científico que nos permita determinar con un grado de certeza la no afectación al bien jurídico tutelado, no calificaría como una violación al principio de no regresión. Por lo tanto, el principio de no regresión no es ilimitado ni es irrestricto, no es absoluto. Estaría condicionado por el resto de los derechos humanos con los que el derecho al ambiente tiene que coexistir y convivir. Está limitado también por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, y por supuesto, por el resto de los principios ambientales, como el principio preventivo, el precautorio, el pro natura. La contracara, aquí, y te lo voy a decir rápidamente, es el principio de progresividad, ¿verdad? Mientras el principio de no regresión reconoce un nivel mínimo de protección, el principio de progresividad obliga a los estados a una evolución sostenida en el tiempo y en el espacio de la normativa para que ésta sea cada vez más estricta. El contenido del principio de progresividad es que el Estado se ve compelido a adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial que tengan como finalidad un incremento gradual, constante, sostenido y sistemático del alcance y amplitud de la normativa ambiental. Las obligaciones del principio de progresividad, bueno, es una obligación positiva. Esta obligación del Estado es una obligación de hacer, de una mejora continua de las condiciones de la existencia ambiental. Obliga a los estados a moverse hacia adelante, a proteger más, a contaminar menos y a proteger el ambiente como un medio para fortalecer al derecho ambiental y en tutela estricta de las generaciones futuras y de las demás especies. La obligación de progresividad implica para los estados adoptar normas ambientales, adoptar políticas ambientales, adoptar líneas jurisprudenciales efectivas y que aseguren la implementación y cumplimiento de las mismas. Y la obligación de progresividad, su implementación debe darse de forma gradual para no afectar otros derechos civiles y derechos económicos, sociales y culturales, bajo la lógica de la interdependencia entre los derechos humanos, la búsqueda de un justo equilibrio en su aplicación. Los límites del principio de progresividad, al igual que el principio de no regresión, no es un principio absoluto, no es ilimitado, no es irrestricto. Los estados cuentan con un amplio margen de discreción para seleccionar cuáles son los mecanismos y el nivel o el grado con que van a aplicar o a crear nuevas normas jurídicas. Y también los estados deben escoger aquellas medidas que mejor potencien el fin ambiental propuesto y que sea la menos sacrificante en relación con otros derechos humanos. Entonces los estados pueden jugar, ¿verdad?, con ese margen de discreción a la hora de promulgar nuevas normas jurídicas. Y ahora sí, José Jesús, voy a hablar de la segunda pregunta que me hiciste respecto a los fundamentos, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar la fundamentación de los principios de progresividad y no regresión? Ok. Por supuesto que podemos acudir al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional ambiental, tanto el soft como el hard law. Vamos a encontrar fundamentos para estos principios, el derecho internacional de libre comercio y las inversiones, así como en el derecho constitucional, por supuesto, y la normativa de orden interno de los estados. Cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos y los principios de progresividad y no regresión, podríamos acudir a la Declaración Universal de Derechos Humanos, probablemente al preámbulo y al artículo 30, a los pactos de Naciones Unidas del año 66, tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
también a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y aquí es importantísimo el rol que ha tenido, bueno, que ha tenido la Corte Interamericana a la hora de aplicar e interpretar los artículos 26 y 29. Por supuesto que podríamos acudir al Protocolo de San Salvador, artículos 1 y 11, que nos hablan de la progresividad, y el 11 sobre el derecho a un ambiente sano, y al instrumento más importante de derechos humanos y medio ambiente con el que cuenta la región actualmente, que es el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado internacional, en este caso regional, en reconocer de manera expresa a nivel global, planetario, de manera expresa los principios de progresividad y de no regresión. En cuanto al soft law, podríamos citar la Declaración de Estocolmo 72, Río 92, Río más 20, así como las declaraciones de UICN del 2016, que expresamente nos trae una definición de lo que vamos a entender por el contenido del derecho, de los principios de progresividad y no regresión. Lo mismo podemos acudir a los principios marco de derechos humanos y ambiente que desarrolló en el 2018 los relatores de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, los señores Knox y Boyd. Y cuando revisamos el borrador del Pacto Global por el Ambiente, en ese borrador aparecen los principios de progresividad, no regresión y el principio de efectividad. De hecho, estos tres principios hay que trabajarlos de manera conjunta. A nivel de derecho internacional ambiental, vamos a encontrar sustento en la Convención de Washington del 40, en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, en la Convención Ramsar, en la Convención de Diversidad Biológica, en la Convención UNESCO, en el Convenio de Basilea, entre muchos otros tratados internacionales. Ahora bien, donde aparece más claro las obligaciones de progresividad y no regresión en materia de derechos humanos y ambiente van a ser en los dos últimos instrumentos que tenemos, ¿verdad?, en nuestra región, que son el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú. A nivel del derecho internacional de libre comercio y la inversión, vamos a encontrar tres grandes obligaciones en estos tratados internacionales. Una obligación de progresividad, que lo que implica es buscar altos niveles de protección ambiental. Una obligación de no derogar, no dejar sin efecto la normativa de rango ambiental, que es una obligación de no regresión. Y una tercera obligación, que sería la aplicación sostenida, recurrente y efectiva de la propia legislación ambiental de cada uno de nuestros países. Y estas obligaciones las podemos ver, bueno, vos allá, José Jesús, que estás en México, aparecen en lo que fue el NAFTA y ahora el TEMEC. Aparece en el Brexit entre la Unión Europea y Gran Bretaña, aparece en el CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la Unión Europea, entre el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Bueno, en la gran mayoría de tratados de libre comercio aparecen las obligaciones de progresividad, no regresión y de efectividad. A nivel constitucional, las constituciones de Ecuador y Bolivia, expresamente la de Ecuador contempla la progresividad de los derechos humanos y la no regresión de los mismos, mientras que la de Bolivia nos habla de la progresividad en la Constitución del 2009. Ambas son constituciones bastante recientes. Y para finalizar esta pregunta, a nivel legal, por ejemplo, en Paraguay tenemos una ley que se llama la Ley de Calidad del Aire del 2014. Ahí aparece el tema de la regresión, de la no regresión. Una ley de protección ambiental de Veracruz del 2012, ahora que comentábamos y estamos muy contentos con la última sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México respecto a la tutela directa de los arrecifes de coral en un amparo en revisión que fue resuelto en este caso el día de hoy, el día 9 de febrero. Y una ley de biodiversidad de Francia también aparece o contempla los principios de regresión, de no regresión y los de progresividad. Ya tú avanzaste señalando cuando una norma es regresiva. ¿Podrías comentarnos algunos casos de regresividad? Claro, por supuesto. Te voy a poner algunos ejemplos que me ha tocado vivir aquí desde Costa Rica y algunos que he visto en el derecho comparado. Por ejemplo, la modificación de conceptos jurídicos ambientales. Por ejemplo, el concepto jurídico bosque.
si una norma contempla un concepto jurídico de bosque y una nueva norma la sustituye, la modifica y limita, restringe este concepto bosque, ahí estaríamos ante una violación al principio de no regresión. La modificación de criterios, estándares, umbrales en materia, no sé, de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, podríamos estar frente a violación al principio de no regresión, siempre y cuando que estas modificaciones no cuenten con sustento técnico ni científico que las respalden y que nos aseguren fehacientemente, con grado de certeza, de que esas modificaciones no van a afectar el derecho a un ambiente sano ni el nivel de protección actualmente alcanzado. Donde vemos muchísimas regresiones es a nivel de la reducción, desafectación, eliminación de áreas protegidas. Esto lo vemos a lo largo y ancho de nuestro continente. Existen toda una serie de normas a nivel internacional e incluso a nivel constitucional y legal en nuestros países que limitan, restringen esta posibilidad de desafectación o reducción de las áreas silvestres protegidas. Cuando no se hace bajo el criterio de reserva de ley, que eso es un estándar que nos impuso el Convenio de Washington de los años 40, ¿verdad? Únicamente se pueden reducir o eliminar un área silvestre de las contempladas en esta convención mediante reserva de ley, ¿verdad? Y si no se cuenta con criterios técnicos y científicos que justifiquen esa medida y no se compensa territorial ni ecológicamente el espacio que ha sido eliminado de protección, en ese caso estaríamos totalmente ante una violación del principio de no regresión. También podríamos ver situaciones de regresiones a nivel procesal. Imaginémonos un caso donde en un código procesal se limite o se restrinja la legitimación activa por intereses difusos. O sea, que la norma anterior sea muy amplia en materia de legitimación por intereses difusos y la nueva norma venga a limitar o restringir de alguna manera esa amplia legitimación. O bien, si el sistema ya contempla una regla procesal, como en el caso de Costa Rica, la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba, ¿qué sucedería si una nueva norma, un nuevo código procesal elimina esas posibilidades en materia ambiental? Bueno, ahí estaríamos lógicamente frente a una violación al principio de no regresión. Vean que cuando a nivel internacional, esto se ve poco, pero ya tenemos un ejemplo muy claro, la denuncia de tratados internacionales ambientales. Y nos tocó, era algo impensable, pero nos tocó ver hace algunos años a Estados Unidos saliéndose, denunciando el acuerdo de París. Por dicha, ya volvieron y ya son otra vez parte, pero eso nos tocó verlo y hace poco. Y también podría calificarse como situaciones de regresión solapadas, la reducción de todas las normas presupuestarias que le permiten al aparato estatal la protección del ambiente a nivel de los distintos ministerios o del Poder Ejecutivo, por ejemplo, o incluso a nivel judicial. Sí, Estos serían algunos ejemplos que se me ocurren, ¿verdad? Sí, normas en políticas públicas en el aspecto económico, que son los elementos básicos. Oye, Mario, qué interesante, pero ahora, ya después de que has abordado todo esto, ¿cómo operan estos principios ya señalados, progresividad y no regresión, en la jurisprudencia constitucional, pero ya comparada? Tú que has hecho un estudio muy profundo en el tema. Ha sido muy interesante y el tema arranca en el 2012, cuando la Sala Constitucional de Costa Rica es la primera en todo el área en reconocer de manera expresa el principio de no regresión, derivándolo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de la propia Constitución política, y dándole rango de control de parámetro de constitucionalidad. Entonces, a partir del 2012, y arranca toda una línea jurisprudencial de la Sala Constitucional que ha declarado la inconstitucionalidad de varias normas ambientales que a criterio de la Sala violentaron el principio de no regresión. Pero esto no es solo en Costa Rica, esto ya se viene desarrollando a nivel de Brasil. En España tenemos varios casos interesantes, sobre todo a nivel de ordenamiento territorial, planificación urbana. En Panamá tenemos un caso muy interesante también del 2013, si no me equivoco. Colombia ha dado pasos en pro de la progresividad y la no regresión de los derechos económicos, sociales, culturales y también de los ambientales. En Argentina hay una línea
jurisprudencial en ese sentido a nivel de las Cortes Supremas de las distintas provincias, en algunas provincias, y Chile también va, o se acerca a esa línea. Y es que a nivel de jurisprudencia comparada han sido las Cortes Constitucionales y los tribunales contenciosos administrativos los que han aplicado los principios de progresividad y no regresión, en muchos de los casos derivándolo o creándolo o trayéndoselo del derecho internacional, de las constituciones políticas, de todas las distintas fuentes que ahora vimos, incluso hasta del derecho internacional al libre comercio. El diálogo de fuentes, sí, claro. El diálogo de fuentes es fundamental. Entonces, una vez que son reconocidos a nivel judicial, empezamos a ver que leyes, reglamentos y actos administrativos habilitadores, como lo son las licencias, los permisos, las autorizaciones, las concesiones, son declaradas inconstitucionales o ilegales precisamente en aplicación estricta del principio de no regresión. Y tal vez donde mejor hemos visto la aplicación o los casos más comunes a nivel comparado de España y América Latina son los temas de áreas protegidas, donde, como te contaba ahora, cuando se eliminan o se reducen de manera expresa o a veces un poco más solapada el área de un área silvestre protegida, ¿verdad? En materia de ordenamiento territorial, planificación urbana, esto ha sido muy común en la jurisprudencia española, y también tenemos varios casos donde se han modificado umbrales predeterminados en materia ambiental, de protección ambiental, y los mismos son relajados, flexibilizados, con la finalidad precisamente de que proyectos, actividades u obras puedan pasar ese tamiz, ¿verdad? Que precisamente previamente no han podido hacerlo porque la norma es más estricta. Algunos ejemplos ahí tal vez, José Jesús, que te puedo dar. En Costa Rica, esa primera sentencia del 2012 fue sobre una concesión que se podría haber otorgado para una marina turística dentro de un área protegida. Ese uso no estaba permitido dentro de la categoría de manejo y habilitarlo a través de una norma jurídica conllevaba una regresión respecto al nivel de protección alcanzado con anterioridad. Y otro caso, por ejemplo, la entrega del instituto, de lo que se llamó el Instituto de Desarrollo Agrario, hoy se llama Instituto de Desarrollo Rural Sostenible, si no me equivoco, de fincas con vocación ambiental para agricultura. O sea, en esos casos, la Sala Constitucional dijo, no, eso es imposible. Si la finca tiene vocación ambiental, por la función ambiental de la propiedad, esas fincas no se pueden entregar a parceleros que se inscriban en estos programas de desarrollo rural, porque afecta el nivel de protección de estas áreas que tienen vocación estrictamente ambiental. Y en mi país se han tratado muchas veces de desafectar o reducir el área de una zona protegida, ya sea cualquiera de las categorías de manejo. Tengo varios ejemplos, incluso uno muy interesante, donde se le redujo a un refugio nacional de vida silvestre, la parte terrestre se le redujo, que era la parte que daba a la playa de una isla, y se aumentó la parte marina. Entonces, en números absolutos, el área creció, pero realmente la parte más valiosa, que era la parte que daba a la playa, fue desafectada, la parte territorial. Esa es una regresión insidiosa, solapada, porque cuando se veía el decreto ejecutivo, el área creció, claro, creció en la parte marina, pero se redujo en la parte más sustancial, más importante, que era la parte territorial que daba a la playa. Bueno, en todos estos casos, estas modificaciones no se hicieron por ley, principio de reserva de ley, no contaron con criterio técnico y científico exhaustivo que justificara técnica y científicamente esa reducción o desafectación, ni se dio la obligación de compensación ecológica. Por lo tanto, en aplicación del principio de no regresión, fueron declaradas inconstitucionales todas esas normas que pretendieron esa reducción o eliminación de partes de áreas silvestres protegidas. Y así lo podemos ver. Un ejemplo así rápido, el de Panamá, es un caso muy bonito del 2013, donde a través de un decreto se pretendió eliminar el estatus de humedal a un humedal que se encuentra en la bahía de Panamá. O
sea, de la zona más valiosa de la bahía de Panamá, que además era un humedal que tenía categoría Ramsar. Bueno, aquí un tribunal contencioso logró paralizar, anular ese acto administrativo que desafectaba un humedal Ramsar en aplicación expresa del principio de no regresión. Perfecto. Y los casos de España, como te contaba, son casos muy interesantes, todos relacionados con planificación y ordenamiento territorial, que eso es un tema que allá el derecho administrativo tiene bastante, como vos sabes, tiene bastante desarrollado. Oye, Mario, para cerrar tu participación, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan precisamente los principios de progresividad y no regresión dentro del derecho ambiental? Los desafíos o principales desafíos o enemigos que actualmente enfrentan el derecho ambiental, por supuesto, y los principios de progresividad y no regresión, que nos van a ser una especie de escudo protector, ¿verdad? De Sancho Panza, a la par del Quijote, que nos va a proteger, son los principios de progresividad y no regresión. Ok, ¿cuáles son esos enemigos? Bueno, ya lo vimos en el 2008, la crisis económica, y lo estamos viviendo ahora con la crisis COVID-19, a la cual se le unen la crisis climática y la crisis de pérdida de biodiversidad o de extinción masiva. Veamos que estamos viviendo esta triple crisis al mismo tiempo. Estamos viviendo la era geológica del antropoceno. Por primera vez el ser humano fue capaz de modificar el planeta Tierra en sus condiciones, los límites planetarios, hemos sobrepasado muchos de ellos. Yo los invito a leer la teoría de los límites planetarios, porque jurídicamente hay que hacer ese enlace entre el derecho ambiental y los límites planetarios. Y la excusa que vamos a encontrar la excusa será el crecimiento económico. Y en aras de ese crecimiento económico post-COVID, vamos a encontrar, o nos estamos enfrentando ya a una serie de actos por parte de nuestros estados que tienen como finalidad debilitar, flexibilizar, eliminar los requisitos ambientales porque son una traba, nos dicen, son una traba para la recuperación económica. Y esto lo vamos a ver a través de lo que ellos, el fenómeno, lo que se denomina la desregulación a nivel administrativo, la simplificación de trámites y, por supuesto, el adelgazamiento de los estados. Y esto ya lo vimos, ya nos pasó con la crisis del 2009, ¿verdad? La crisis del 2009 económica tuvo como consecuencia mayores niveles de contaminación, mayores niveles de degradación ambiental, precisamente por esa flexibilización en materia de simplificación de trámites, etcétera, y nos potenció la triple crisis que estamos viviendo ahora, la crisis del COVID, la crisis o emergencia climática y la crisis de pérdida de biodiversidad. Ante esto, tenemos que acudir al Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el que nos va a proteger a través del derecho ambiental y a través de los principios del derecho ambiental, como el principio preventivo, precautorio, progresividad y no regresión. Aquí te voy a leer el extracto de una sentencia del 2019 de la Sala Constitucional de Costa Rica, que nos dice que el derecho ambiental no puede ceder ante consideraciones de índole económico, por tratarse de un derecho no patrimonial y de indudable importancia, no solo para los habitantes del país actualmente, sino también para los sucesivos. Y aquí te voy a citar una sentencia de tu país que a mí me parece muy importante, José Jesús. Se trata de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de México, una sentencia de 15 de enero del 2020, que yo la conozco al menos como en la sentencia del etanol en los combustibles, y supongo que la conoces. En esa sentencia, la segunda sala de México nos dijo que los posibles beneficios económicos de abaratar los precios de los combustibles deben ser ponderados y confrontados contra los potenciales riesgos para el medio ambiente y las obligaciones estatales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Y aquí podemos ver ese diálogo entre fuentes, ¿verdad? Perdón, entre cortes, el diálogo entre la Sala Constitucional Costarricense y la Suprema Corte de Justicia de México, que nos están diciendo, por motivos económicos no podemos poner en riesgo el nivel de protección ambiental que hemos adquirido. Y es que, José Jesús, si bien la eliminación de trámites administrativos, sobre todo aquellos que son excesivos, esa eliminación, si bien podría ser loable,
no podría generar bajo ningún supuesto la desprotección del ambiente, porque el ambiente es un interés jurídico superior. O sea, que simplificar los trámites o racionalizar y los requisitos administrativos y suprimir los que no son imprescindibles, no pueden atentar contra el ambiente. Los niveles de protección tienen que ser respetados, nunca disminuidos, y más bien deberían ser incrementados como nos ordena el principio de progresividad. Aquí quiero citar una frase de un jurista muy connotado de Costa Rica, Jorge Cabrera, un jurista ambiental, que hablando sobre este tema nos ha dicho que debemos proteger sin entravar y simplificar sin desproteger. Pareciera que esa sería la fórmula mágica, que respete los derechos adquiridos de las generaciones presentes y las generaciones futuras a tener un nivel de protección ambiental estable, que este se vaya incrementando y que cumplamos de manera sostenida y recurrente la normativa que tenemos en este momento en beneficio de las generaciones futuras y de las demás especies, José Jesús. Sí, interesante, ¿no? Porque todo lo que se ha venido en el biocentrismo, todos estos temas, por ejemplo, el caso de magistrado Tolosa, que va a estar con nosotros, donde da personalidad jurídica y otorga derechos a la Amazonia colombiana, todo esto. ¿Qué te parece a ti, Mario? Es parte, como nos decía Gonzalo Soso en la charla que también nos dio hace algunos días, es parte de este constitucionalismo, de los aportes que le está dando el constitucionalismo latinoamericano al constitucionalismo global. Hoy la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del día de hoy respecto a los arrecifes, la tutela directa de los arrecifes de coral, como destinatario directo de protección por parte del derecho a un medio ambiente sano que tiene la Constitución mexicana, es un buen ejemplo de esa nueva línea jurisprudencial que sería eco o biocéntrica. Yo prefiero hablar incluso de geocéntrica, como nos cuenta el profesor, el magistrado Lorenzetti, donde ya el destinatario de protección debería ser el planeta. Ya deberíamos pensar más allá. Interesante, ¿no? Y ahora también, como lo decías tú en este tema, jurisprudencialmente, lo que ha venido pretoriamente haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? También con base a ese artículo 1.12 y 26, el desarrollo progresivo, vinculado, como ya lo dijiste tú atinadamente, al protocolo adicional de San Salvador, ¿no? Está siendo muy rica también en ese diálogo jurisprudencial vertical. La jurisprudencia de la Corte Interamericana vino a impregnar todos los sistemas latinoamericanos. Aquí donde vemos la importancia, ¿verdad?, de ese diálogo entre las fuentes, cuando la Corte en el 2017, en la opinión 23, nos dice que la naturaleza y los elementos de la naturaleza son intereses jurídicos en sí mismos, destinatarios o que merecen protección, vale decir, así como por su valor intrínseco. Es esta línea que arranca la Corte Interamericana en el 2017, la estamos viendo ahora reflejada en los fallos de la Suprema Corte de Argentina, en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de México, en los fallos de Costa Rica, de Colombia, y especialmente ahora a partir de la interamericanización del Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Porque así es como tenemos que verlo. Ya el Acuerdo de Escazú probablemente forma parte del corpus juris interamericano, ¿verdad? Los países que lo tienen ratificado ya lo pueden aplicar de manera directa. En cualquier momento la Corte Interamericana lo aplicará. Recordemos que hubo un diálogo entre la opinión consultiva 23 y el Acuerdo de Escazú. Cuando se estaba redactando la opinión consultiva 23, ya existían los borradores muy avanzados del Acuerdo de Escazú que influyeron en la opinión 23. Y cuando se termina de redactar el Acuerdo de Escazú, ya estaba listo la opinión consultiva 23, que tuvo mucha influencia en cómo quedó el texto final del Acuerdo de Escazú. Claro, para cerrarlo. Y el tema del derecho de doble fuente, ahora este tema del control de convencionalidad, precisamente, y analizar el tema a profundidad de la admisión por inconvencionalidad, nos va a dar pauta para poder cerrar esto. Bueno, pero luego seguiremos, vamos a estar muy de cerca, Mario, ¿te parece?, con la Academia Mexicana de Derecho. Por supuesto. Nos dará mucho gusto. Pues la verdad, hoy concluimos una conferencia más una extraordinaria conferencia, de veras, por parte del doctor Mario Peña Chacón, continuando con esta línea de excelencia en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje
al doctor Néstor Cafferata. Pero antes de cerrar, sí quisiera hacerte un par de preguntas. A ver, Mario, ¿qué le ha aportado al desarrollo del derecho ambiental Cafferata? Los aportes de Néstor al derecho ambiental. Bueno, el derecho ambiental le debe muchísimo a Néstor Cafferata. Te cuento mi historia. Yo terminé mi maestría ya en el 2001, y yo leía los trabajos de Néstor en aquella época. Me enamoré de sus trabajos sobre responsabilidad por daño ambiental. Con los años logré contactarlo. En aquellas épocas no existían las redes sociales, vía correo electrónico, y Néstor siempre fue muy dadivoso con sus trabajos, me compartía todos sus trabajos que yo, por supuesto, devoraba, y que luego empecé yo a compartir con mis estudiantes de la Universidad de Costa Rica, tanto de grado como de posgrado. Néstor, yo tengo muchísimo que agradecerle al profesor Cafferata. El profesor Cafferata, tengo el privilegio de sacar pecho y decir que 2 de mis libros han sido prologados por Néstor Cafferata. Varios de mis artículos han sido publicados tal vez en la revista, la mejor revista de derecho ambiental que tenemos en el continente, que es la revista que dirige Néstor desde Argentina. En mí ha influenciado muchísimo mi pensamiento, y lo digo a título personal, pero es cuestión de que revisemos muchas de las sentencias que se emiten en los últimos 20 años en América Latina en materia de ambiente. Muchas de ellas citan los trabajos de Néstor. O sea que Néstor ha trascendido y ha influenciado la manera en que vemos el derecho ambiental, la manera en que interpretamos el derecho ambiental y la manera en que aplicamos el derecho ambiental. Mario, el Néstor, el amigo que tú y yo conocemos, que es un tipo simpático, agradable, humano, solidario, es un tipazo, de verdad me tocó. Así, completa y absolutamente, ¿verdad? Y además hay que reconocerle ese ánimo siempre de compartir sus trabajos, ese ánimo de decirte, mira Mario, ahorita sale la nueva revista, mándame un nuevo artículo, siempre en pro, enamorado, y esto lo comparto con él, ¿verdad? Enamorado de esta ciencia jurídica, de este novísimo derecho ambiental. Él, tanto como jurista y como persona, es realmente maravilloso. O sea, le debemos muchísimo a Néstor. Gracias, Mario. Pues hoy despedimos al doctor Mario Peña Chacón, consultor senior del Sistema de Naciones Unidas y profesor de posgrado y de grado de la Universidad de Costa Rica, quien desarrolló el tema progresividad y no regresión ambiental, 2 principios básicos junto con el de efectividad que también aludió. Pues bueno, nos despedimos y nos vemos en la siguiente conferencia. Muchísimas gracias y continuamos con maravilloso, de verdad no le podemos dar otro objetivo, Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Cafferata. Gracias, hasta la siguiente conferencia.